para ello. ¿Y por qué no comenzamos desde el principio con Jonathan Purcifer? No, corrígeme, otra vez. Purcifer, lo dijo mal siempre. Coordinador del Programa de Seguridad de México, Avalúa, que hoy nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Mario. Vámonos al punto quizá más importante, el inicio de todo. Ahora escuchamos el término violencia urbana, hemos escuchado violencia intrafamiliar, violencia en las escuelas, etcétera. Es un monstruo entonces que tiene diversas facetas o son diversos entes. Estamos hablando de una violencia multidimensional. Exacto, como tú dices, la violencia urbana responde a diversos factores. Puede ser relacionada con el crimen organizado, con la pobreza, con la inequidad, con la falta de un sistema de justicia fuerte, etc. En este foro que impulsamos con Open Society Foundations el lunes pasado, invitamos a alcaldes en funciones y entrantes, expertos internacionales sobre violencia urbana, académicos, asociaciones civiles, etcétera, funcionarios del gobierno federal y local, para discutir cuáles son las mejores soluciones y políticas públicas para enfrentar este problema que hoy en día pues, es prioritario en el país. Ahora, lo que escuchábamos fue, bueno, obviamente es un evento importante, fue un evento muy importante en el que tuvo participación internacional y estábamos escuchando el ejemplo de Cali, donde se aplicaron políticas públicas específicas, se diseñó un programa específico para Cali. ¿Cómo se llega a esta conclusión de tener que tomar la decisión de diseñar estrategias muy puntuales, muy precisas, de acuerdo a las condiciones de esta ciudad? ¿Qué es lo que se toma en cuenta? Pues mira, la presentación del alcalde de Cali, Guerrero, el alcalde Guerrero fue interesantísima. Él estudió la violencia desde un punto de vista médico, como si fuera una epidemia. Entonces, para identificar las personas que son más vulnerables a la violencia, fue descartando opciones y reforzando otras. Por ejemplo, los hombres se mueren más, son más vulnerables al homicidio que las mujeres. Primer hallazgo. Segundo hallazgo, están entre los 15 y 35 años de edad. Tercero, generalmente estaban bebiendo cuando fueron asesinados. En quincenas, durante la noche, en ciertos barrios. En fin, fue acotando todos estos factores de riesgo que le llaman para diseñar políticas públicas que protejan a este grupo de la población que son más propensos a morir por un asesinato. Y de esa forma, digamos, fue buscando el antídoto, el remedio, ¿no? El medicamento fue como... Pero también no podía ser general, no podía ser uno solo, tendría que ser como una combinación de... Sí, cada perfil de víctima era distinto, pero también se puede de alguna manera ver en términos generales, ¿no? Entonces, políticas públicas, por ejemplo, darles dinero a los jóvenes para que no se vayan al crimen, enfatizar la solución y políticas públicas a los niños. También, si un niño vive en una casa con violencia, por ejemplo, se le facilita después irse a una ruta equivocada. Entonces, identificar estos grupos que son vulnerables, que en el futuro pueden ser más propensos a la violencia y ver cómo los podemos ayudar, ¿no? Para evitar que se vayan por ese camino y se vayan por otro mucho mejor. Claro, ahora en este evento participaron también pues representantes de los 3 niveles de gobierno en México y que seguramente tienen sus propias visiones y yo supongo o asumo que por las características de violencia que tenemos ahora en México, no se trata de un paciente con una sola sintomatología. Exacto, en efecto. El país tiene una serie de padecimientos, supongo. Platícame de eso, que pues, está complicando todo. Pues mira, fíjate, muchas veces creemos que el problema de violencia en México es solo uno. La violencia organizada y los homicidios relacionados con esto. Pero esto no es cierto necesariamente. Cada una de las ciudades de México son vulnerables o más propensas a cierto tipo de delitos. ¿Te parece si hablamos de eso después del corte? Claro que justamente, comuníquese conmigo a través de Facebook, Mario Alberto León, Twitter, @MarioAleón y Efecto TV, Efecto con K, o a través de internet, www.capitalmedia.mx. Antes del corte, noticias, panorama en breve y volvemos. Seguimos hablando de este fenómeno, violencia urbana, con Jonathan Purcifer, coordinador del Programa de Seguridad de México, Evalúa, y estábamos hablando, bueno, ya de las características, de que hubo un congreso internacional muy importante.
pero que caímos en cuenta, eso ya tiene un rato, pero la sociedad no tenemos muy claro que factores medioambientales, factores socioeconómicos, la altura del lugar en el que nos encontramos puede influir, desde luego, a la violencia y que esta se desate. Claro que tenemos fenómenos importantes, narcotráfico y demás, que inciden directamente, pero debemos estar conscientes que la violencia también forma parte de nuestra esencia humana. Exactamente, y eso es súper interesante porque justamente la violencia ha sido parte de toda la evolución humana. Sin embargo, las instituciones y el desarrollo institucional a lo largo de esta historia evitan o hacen que los individuos no se vuelvan violentos, ¿no? Entonces, las instituciones y las sociedades tienen que aprender a manejar la violencia, a controlarla, a través de incentivos, a través de un sistema de justicia fuerte, reglas, costumbres, que eviten que las personas se maten unas entre otras y al contrario, cooperen para el bien común. En este congreso, con la participación pues, de presidentes municipales, de parte de gobiernos estatales, desde luego, y también de parte de autoridades a nivel federal, llegaron a conclusiones bien interesantes. ¿Se habla de un mapa o cómo es que pintaron, digamos, la violencia en el país? Mira, ese es un documento que desarrollamos en México Evalúa, que lo pueden encontrar en nuestra página y discutimos en el foro. Clasificamos a la violencia dentro de 68 ciudades en México, 59 zonas metropolitanas y 9 capitales estatales. ¿Y qué encontramos? Primero, que la violencia es diferente en cada una de las ciudades. Hay ciudades, de alguna manera, que se distinguen por el homicidio, el robo de autos, la extorsión y el secuestro, como por ejemplo Chilpancingo, Acapulco, Culiacán. Otras que son más propensas a la extorsión y al secuestro, como Cuernavaca, Morelos y Cuautla. Otras que tienen una incidencia grave de lesiones físicas y violaciones sexuales, como por ejemplo Cancún, Tula. Pero la buena noticia es que México no es tan violento como creemos. Al menos los números dicen muchas cosas, ¿no? Al menos con base en las denuncias ciudadanas, ¿no? No sabemos realmente cuántos delitos hay en el país, solo lo podemos saber a través de encuestas de victimización, pero nosotros medimos todo esto con los reportes que van al Ministerio Público. Y bueno, muchas ciudades están entre las dos dimensiones de homicidios y lesiones físicas, más o menos por debajo del promedio. ¿Ah, sí? Entonces, eso es una buena noticia. Eso no significa, sin embargo, que no se deba de combatirla todos los días. Eso no es que se pueda bajar la incidencia. Exactamente, ¿no? Siempre hay mejoras, siempre se puede mejorar cualquier aspecto en términos de delincuencia y violencia en el país. Ahora, en el caso que comentábamos de Cali, bueno, se hizo un diseño de políticas públicas para disminuir esta incidencia transversal, es decir, que tocaba diferentes instancias institucionales. En el caso de México, con esta multiplicidad de factores, quizá no sea tan fácil, pero ¿tienen ya una propuesta de diseño de política pública para impactar esto? Mira, yo creo que una de las principales medidas que debemos de empezar a tomar en cuenta es dejar de pensar en que la solución viene del gobierno federal, que no hay una solución única, ¿no? Que todos los actores deben de estar involucrados, desde el alcalde municipal, el gobernador y el gobierno federal, y también la ciudadanía. La participación ciudadana es muy importante que esté involucrada. Pero ¿cómo? No solo con la denuncia, sino... Con la denuncia, por ejemplo, también con las testificaciones, estar de alguna manera vinculados en este proceso, porque todos somos parte del problema también. Entonces, la aportación de cada uno de los jugadores, la ciudadanía, asociaciones civiles, gobiernos locales y federales, tienen que hacer algo al respecto y coordinarse juntos para encontrar soluciones democráticas. Y muy específicas, ¿no? En este caso de un diseño de políticas públicas transversales. Exactamente. Pero que tenga sus asegúnes, dependiendo la zona. Por ejemplo, un punto que es muy violento, lo mencionabas, Guerrero, otra zona donde tenemos violencia por incidencia directa del crimen organizado, Tamaulipas quizá, Sinaloa. En estos lugares, ¿qué se tendría que pulir o cuáles serían los puntos a atacar? Pues mira, en efecto, es uno de nuestros resultados también lo que dices. El narcotráfico en ciertas ciudades pues, van a responder
a un contexto muy diferente, ¿no? Claro. Como por ejemplo en otros donde pues no hay tanta presencia o solamente hay un cártel hegemónico, ¿no? Donde hay más competencia entre cárteles, donde hay Se disputan digamos, las plazas. rutas claves, entre estados, zonas metropolitanas que comparten dos estados, ahí hay problemas. Ahí hay problemas muy específicos, que son diferentes a otras ciudades en donde no existe este problema, que a lo mejor ahí el problema es más de bandas chicas, problemas dentro de la casa, robo de vehículos, que no necesariamente están vinculados con el crimen organizado, ¿no? Claro. Entonces hay que buscar soluciones. Nosotros estamos explorando todavía recomendaciones más específicas. Primero queríamos clasificar a las ciudades, ver cómo se distinguen, cuáles son parecidas y cuáles son diferentes, para ver si hay soluciones específicas para estos grupos y de esta manera tomar pues medidas al respecto. Claro, nos queda un minuto, Jonathan, pero yo creo que es importante, ya que ustedes hicieron todo este trabajo en México Evalúa, de zonificar, de entender, de diferenciar las características de violencia entre una zona urbana y otra, sí, que pues la gente pueda también aportar sus opiniones, porque finalmente quienes viven allí son quienes la conocen quizá mejor. ¿Hay alguna forma en la que la gente que nos escucha pueda contactarlos, enviarles información y tener esta retroalimentación con México Evalúa? Sería una excelente propuesta. Nos pueden seguir por Twitter, en @mexevalúa, en nuestra página de internet, también por Facebook, y a través de los correos electrónicos que encuentren en nuestra página. Bueno, pues sería muy importante justamente mantener, porque esa es también otra forma en la que podemos participar justamente desde nuestro hogar, ¿no? Aportar la información que tenemos, las ideas que tenemos, porque finalmente pues todos enfrentamos a este mismo monstruo que tiene no 1000, sino 1.000.000 de cabezas, y la única manera en la que podemos encontrar los antídotos específicos para nuestra zona de residencia a través del apoyo y la coordinación de instituciones como México Evalúa, pues es esa, compartiendo la información, Jonathan. Exactamente. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, y ¿qué te parece si seguimos hablando de este tipo de temas y de evolución de temas más adelante? Encantado, Mario. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Jonathan, gracias por estar con nosotros, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, y gracias a usted por acompañarnos en este panorama 360. Mañana nos vemos por Efecto Televisión, nos escuchamos por el 8:30 de AM Radio Capital. No le cambie, siga en sintonía.